Queridos amigos y amigas, lo que están a punto de escuchar es un adelanto que no pueden perderse en regalo de amor. Fedra reaparece en plena misa y traiciona a la familia. Fedra anuncia su alianza con Bárbara y Úrsula, causando tensión con Eugenio. Gaspar se desmaya tras la traición de su hija. Isabela busca a su abogada Dalia para enfrentar la nueva amenaza. Todo esto y mucho más a continuación. Ya en la primera parte del avance terminaríamos viendo que justo en el momento en que se realizaba la misa en memoria de Fedra, cuando todos en la familia estaban convencidos de que ella había perdido la vida tras caer por el acantilado del diablo y desaparecer en las aguas del río, de manera sorpresiva, Fedra reaparecería viva frente a todos en medio de la ceremonia, dejando atónitos a los presentes que no podían creer lo que estaban viendo. Y tras finalizar la misa se daría una conversación privada entre Gaspar, Fausta, Eugenio y la propia Fedra, donde Gaspar, con evidente molestia, le reclamaría a su hija por haberlos hecho pasar por un dolor tan profundo, haciéndoles creer que había muerto, exigiéndole una explicación de cómo fue capaz de ocultarse durante esos días de intensa búsqueda. Mientras tanto, Fausta, con un gesto de enojo y desconfianza, le preguntaría directamente dónde había estado todo ese tiempo, porque no lograba entender su actitud. Y dentro de ella, lo que sentía era rabia por ese comportamiento, siendo así que finalmente Fedra con firmeza respondería que se había mantenido oculta en la casa de su nueva mejor amiga Bárbara Santillán, y al pronunciar ese nombre se generaría un enorme impacto en todos, porque la familia Santillán siempre ha sido enemiga de los de la Vega, por lo que a Eugenio le resultaría incomprensible que Bárbara hubiese protegido a Fedra y que ahora aparezca como aliada de ella, lo que confirmaría que Fedra ha tomado partido y ha decidido ponerse del lado de Bárbara en contra de su propia familia. Ya en la segunda parte del avance, terminaríamos viendo que tras la revelación de Fedra sobre su alianza con Bárbara, ella tomaría una decisión definitiva y dolorosa para la familia al anunciar que se marchará de la casa y que no piensa regresar jamás, diciéndole adiós a Gaspar, a Fausta y a Eugenio, con palabras cargadas de resentimiento, mientras deja claro que ahora su camino está al lado de Bárbara, y que se unirá a ella en sus planes de venganza contra la familia de la Vega. Y al salir de la casa, ya la estarían esperando Bárbara y Úrsula, quienes también forman parte de ese grupo decidido a destruir a los de la Vega, y sería en ese instante cuando Eugenio saldría tras su hermana desesperado intentando detenerla y cuestionándola por su traición, preguntándole cómo puede aliarse con alguien como Bárbara y querer acabar con su propia familia. Pero antes de que Fedra pudiera responder, Bárbara intervendría con autoridad diciéndole a Eugenio que no insista más, que no puede manipular a Fedra porque ahora ella toma sus propias decisiones y Bárbara está allí para apoyarla en todo, dejando claro que Eugenio debe aceptar que su hermana ha elegido otro camino. Y todo esto quedaría aún más tenso cuando Úrsula, firme en su posición, miraría fijamente a Eugenio mostrándole con su silencio que ella también apoya a Bárbara, y que juntas con Fedra harán todo lo posible por destruir a la familia y a la empresa, dejando a Eugenio sumido en una gran preocupación al comprender que la amenaza es real y que el peligro sobre su familia se incrementa, mientras Fedra finalmente se marcha junto a Bárbara y Úrsula sellando así su traición. Ya en la tercera parte del avance terminaríamos viendo que después de aquella noche llena de caos y marcada por la traición de Fedra, la mañana en la casa de la familia de la Vega sería sombría y silenciosa, y aunque todos se reunirían en la mesa para intentar desayunar, el ambiente estaría cargado de tensión, tristeza y preocupación, pues el recuerdo de que Fedra se ha marchado de la casa para unirse a Bárbara aún dolía en cada uno. Siendo en ese momento cuando Gaspar empezaría a sentirse débil y su semblante se tornaría pálido, ya que el impacto de haber pasado en tan poco tiempo de creer que su hija había perdido la vida a enterarse de que no solo estaba viva, sino también aliada con la mayor enemiga de la familia lo habría devastado profundamente, causando que de pronto pierda la conciencia en plena mesa y se desplome generando alarma inmediata. Y sería entonces cuando todos se levantarían rápidamente. Isabela, Valentina, Eugenio y Amelia, rodeándolo con desesperación. Y en medio de la angustia, Eugenio gritaría desesperado intentando que su padre reaccione, rogándole con lágrimas en los ojos que despierte y preguntándole qué le pasa, con la voz quebrada por el miedo de volver a perderlo.
después de que no hace mucho había logrado salir de un coma que lo mantuvo ausente por años. Y esta situación terminaría mostrando el colapso emocional y físico de Gaspar mientras su familia entera teme lo peor. Ya en la cuarta parte del avance terminaríamos viendo que Isabela se dirigiría al despacho de su abogada Dalia con el corazón cargado de preocupación, pues sentía la necesidad de contarle todo lo que estaba ocurriendo alrededor de su vida, la de Eugenio y la de Valentina. Y es que hasta hace poco Isabela pensaba que la desaparición de Fedra podía facilitarle las cosas en la custodia de Valentina, pero ahora la situación se había vuelto mucho más complicada al saberse que Fedra no solo estaba viva, sino que además se había aliado con Bárbara Santillán, la enemiga más peligrosa que podían enfrentar. Y en esa conversación Isabela le explicaría a Dalia cómo todo lo que parecía un avance se había transformado en un nuevo obstáculo lleno de incertidumbre y temor. Siendo así que Dalia, tras escuchar atentamente, le haría saber a Isabela que a partir de ahora los problemas serían mucho mayores, ya que no bastaría con enfrentar a Fausta y a Fedra, quienes siempre habían sido un peso fuerte en la vida de Isabela y Eugenio, sino que ahora también se sumaba la fuerza de Bárbara, una mujer con mucho más poder y capacidad de causar daño que la propia Fausta. Y es que Dalia le advertiría que la aparición de Bárbara cambiaría por completo el panorama, y que lo único que podía hacer Isabela era fortalecerse, mantenerse firme y luchar por la felicidad de Eugenio y Valentina, porque estaba claro que lo que venía sería una confrontación directa entre la familia de la Vega y Bárbara Santillán. En estas últimas 4 partes del avance hemos sido testigos de cómo la historia da un giro intenso y cargado de emociones. Primero vimos el inesperado regreso de Fedra en plena misa, cuando todos creían que había perdido la vida, y su sorprendente confesión de haberse ocultado junto a Bárbara Santillán, lo que dejó atónitos a Gaspar, Fausta y Eugenio. Luego, presenciamos la dura decisión de Fedra al marcharse de la casa y unirse abiertamente al bando de Bárbara y Úrsula, dejando en claro que ahora está del lado de quienes buscan destruir a la familia de la Vega, causando una herida profunda en Eugenio. Después vivimos la tensión en la mesa familiar, cuando el dolor por la traición de Fedra llevó a Gaspar a desmayarse de manera repentina, generando temor y angustia en toda la familia. Finalmente, vimos cómo Isabela, preocupada por la custodia de Valentina y la amenaza creciente de Bárbara, buscó el consejo de Dalia, quien le advirtió que lo que viene será aún más difícil, pues ahora la batalla no solo es contra Fausta y Fedra, sino contra una enemiga mucho más poderosa. Todo esto prepara el terreno para un enfrentamiento donde la unión y la fuerza de cada personaje serán claves para resistir lo que está por venir.